Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Damos gracias a Dios a todos los que se conectan. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad nuevamente de compartir una palabra donde está titulada en esta noche: no saber adorar a Dios me lleva a la idolatría. Retomando un poco del tema que se ha venido trabajando, que se está desarrollando, y es acerca de la verdad. Recuerde que la misma palabra de Dios nos dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Y para ello en esta noche quiero que usted vaya a su Biblia. Voy a trabajar en esta noche la versión Palabra de Dios para Todos. Y me voy a detener a mirar, vamos a analizar en esta noche Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, a partir del versículo 13. Respeta al Señor tu Dios, sírvele y haz tus promesas en su nombre. No deberás seguir ¿a quién? A otros dioses, a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, que está presente entre ustedes, es un Dios celoso. Así que ten cuidado para que el Señor tu Dios no se enoje contigo y te destruya completamente. No pongas a prueba al Señor tu Dios como hiciste en Masa. Obedece los mandamientos del Señor tu Dios, sus enseñanzas y leyes que te ha dado. Versículo 18. Haz lo que el Señor considera bueno y justo, para que así prosperes y puedas entrar a ocupar la tierra buena que el Señor les prometió a sus antepasados. De esa forma podrás expulsar del territorio a todos tus enemigos, tal como prometió el Señor. Bien, mirando esta pequeña porción de la palabra de Dios en Deuteronomio, podemos empezar a mirar y a entender algo que Dios ya había estipulado desde la antigüedad. Y recuerde que la palabra de Dios es una sola, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo que pasa y sucede es que el antiguo pacto muchas veces no se puede entender si no lo llevo al nuevo pacto, ¿cierto? Y por eso nosotros, como seres humanos, a veces desechamos el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque es que eso ya pasó, eso era para el pueblo de Israel. No, recuerde muy bien que en Jesucristo se cumple todo el antiguo pacto. Él es la vivencia. Pero para yo hacerme partícipe de ese nuevo pacto, pues debo permanecer en Cristo, estar en Cristo, obedeciendo la palabra. Y por eso en esta noche vamos a mirar esa parte donde no saber adorar a Dios me lleva a la idolatría. Este domingo que pasó, el pastor traía un mensaje muy contundente donde no más con el solo título, ¿cierto? El poder de la adoración, pero por revelación. Cuando nosotros como seres humanos, y quiero retomar algo de ahí, siempre vamos a adorar algo en este caso a Dios, muchas veces lo hacemos por tradición, lo hacemos por concepto, por enseñanza y por mandato de hombre, que de eso vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces, ¿esto por qué se hace? ¿O por qué se adora a Dios de una manera que literalmente nos han enseñado nuestros antepasados o que se ha recibido por una enseñanza? Y es porque no hemos ido a la palabra de Dios, o sea, no hay revelación. Recuerde que
muchos de nosotros podemos quedarnos con el concepto de la palabra. Y el concepto de la palabra está bien hasta cierto punto. Tú tienes que ir a descubriñar, o sea, a intimar, para que la palabra se te revele y tú debas hacer lo que Dios te manda a hacer conforme a la palabra. Ahora, recordemos que nuestra identidad o nuestro diseño original es adorar a Dios. Y el enemigo se vale de que nosotros como seres humanos no estamos en el diseño original y pues nos pone a adorar otras cosas creyendo que estamos disque adorando a Dios. Por eso el título de esta noche: no saber adorar a Dios me lleva a la idolatría. Y usted puede estar en estos momentos idolatrando, pensando que está adorando a Dios. Recuerde muy bien que idolatría no es solamente una imagen, un yeso, un madero, bueno, qué sé yo, tantas cosas que literalmente se le conoce como lo hemos aprendido muchas veces de otros mensajes, que idolatría es simplemente los que se congregan en cierta denominación y adoran imágenes, adoran yesos. No, eso no solamente es idolatría, eso es parte de la idolatría, pero idolatría va más allá de eso. Es cuando usted se inclina a algo, y vamos a mirarlo. Entonces, adorar a Dios, óigase bien, implica sacrificio, implica una determinación, caminar en fe. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer solo 3 preguntas en esta noche. Y quiero que usted allí donde nos está viendo, tome apuntes y vaya y lo busque, lo investigue con la palabra de Dios, lo confirme con la palabra de Dios, y Dios te va a enseñar grandes cosas y ocultas. La primera pregunta de esta noche es: ¿adoras a Dios o las cosas de Dios? Esa es la primera pregunta que en esta noche nos debe inquietar. ¿Adoras a Dios o las cosas de Dios? Cuando hablo de las cosas de Dios, recordemos que todo lo que se ve y todo lo que no se ve fue creado ¿por quién? Entonces todo le pertenece a Dios. Por eso la pregunta es: ¿adoras a Dios o las cosas de Dios? Cuando hablo de las cosas de Dios, estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de personas, estoy hablando de objetos, de todo lo que se ve y de lo que no se ve. Y muchas veces, óigase bien, podemos estar siendo engañados nosotros mismos, creyendo que estamos adorando a Dios, llamando las cosas como no son. Ejemplo: qué bendición de casa. Ahí ya tú estás adorando una casa. ¿Quién dijo que la casa es una bendición? La casa es un lugar que Dios ha determinado para que usted esté ahí. Qué bendición de trabajo, qué bendición. O sea que si eso se acaba, se acabó la bendición. Si se cae la casa, se acabó la bendición. No, entonces démonos de cuenta cómo nosotros como seres humanos llamamos las cosas simplemente porque las hemos escuchado a través de otros. Recuerde muy bien que la palabra de Dios nos lo enseña muy claritamente, de que allá lo que estábamos mirando en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, dice el versículo 13: respeta al Señor tu Dios, sírvele y haz tus promesas en su nombre. ¿Cierto? ¿Y qué dice el versículo 14? No deberás seguir a otros dioses, a ninguno de los dioses de las naciones vecinas. Si nosotros analizamos a profundidad
y si queremos hacerle la hermenéutica a todo estos versículos que hemos leído, sencillamente podemos sacar una conclusión. No, pero es que eso fue para el pueblo de Israel. ¿Y acaso la palabra de Dios no dice en el nuevo pacto que usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero por medio de Jesucristo? Entonces no podemos dejar de un lado estos versículos o el antiguo pacto, porque nos enseñan al día de hoy. Y cuando nos enseña es que debemos respetar al Señor. ¿Y cómo se respeta al Señor? Obedeciendo. Y ahorita vamos a mirar esa parte. Entonces, ¿adoras a Dios o las cosas de Dios? Cuando vuelvo y repito, cuando hablamos de las cosas de Dios es todo lo que se ve y todo lo que no se ve. Ahí es donde viene la siguiente pregunta. La segunda pregunta es, entonces, ¿qué es adorar? ¿Qué es? Y adorar, vamos a recordar un poquito de la charla del domingo. Adorar en hebreo es shahá, S-H-A-J-A, shahá, ¿cierto? Shahá, ¿qué es? Inclinar, postrarse, rendirse, homenajear, arrodillarse, doblarse, bajar la cabeza y humillarse. Eso es shahá. Pero también shahá, óigase bien, la máxima expresión de la adoración es sharat. De shahá se desprende también esa palabra sharat. Y sharat es someterse y obedecer. En pocas palabras, sharat es servir. Servir, sharat. Ahora, si nosotros miramos y analizamos cómo es que estamos nosotros como seres humanos sometiéndonos a y obedeciendo a, entonces ahí es donde volvemos nuevamente a la primera pregunta: ¿adoras a Dios o las cosas de Dios? O sea, ¿te sometes a Dios o te estás sometiendo a las cosas que Dios ha creado? Que muchas veces Dios ha determinado que nosotros debemos administrar las cosas y no que las cosas gobiernen nuestras vidas. Y muchas veces un trabajo está gobernando la vida de una persona. Una esposa está tomando control y posesión del esposo, cuando el orden de Dios es que el sacerdote es cabeza. ¿Pero por qué no se ejerce el sacerdocio? Porque no adora a Dios. Entonces, si el sacerdote, que es la cabeza, no está adorando a Dios, pues hay un desorden. Entonces, ¿qué hay? En vez de haber una adoración, ahí es una idolatría en ese hogar. Sí, porque no es que si yo no me sujeto a mi esposa se me va. Entonces tú estás idolatrando a tu esposa. Ay, es que si yo no hago esto, yo no hago lo otro, es que no, este trabajo es lo máximo. Y a ver, una cosa es cumplir con las funciones que se te han delegado en un trabajo. Otra cosa es que tú ya quieras idolatrar tu trabajo pasando más tiempo ahí que con tu misma familia. Ahí es donde empiezas ¿a qué? A idolatrar tu trabajo. Igual manera lo podemos mirar por el área financiera, por el área ministerial, que mucha gente dice, prefiero estar 24 horas al día, 7 días a la semana, allá en la iglesia, y en la casa ni siquiera soy capaz de pronto de barrer, de coger un plato y lavarlo, porque es que eso le pertenece a la mujer. Yo soy el pastor, o yo soy el líder, o yo soy el evangelista, yo soy la persona que está encargada. Y en la casa, cuando literalmente uno debe primero dar en su casa, entonces tú puedes estar idolatrando un ministerio. Hay muchas cosas que podríamos estar diciendo en esta noche, de que esas cosas que Dios ha hecho para nosotros disfrutarlas, nos están gobernando. ¿Por qué nos gobiernan? Porque no hay un orden,
no hay una dirección y sobre todo que no hay intimidad con Dios. Porque cuando hay intimidad con Dios, Dios es el que pone el orden, Dios es el que da la dirección y Dios es el que provee para todo. Y usted no tiene que ser esclavo para hacer las cosas, sino que Dios mismo te va a dar la dirección de qué hacer y qué no hacer. Óigase bien entonces, adorar en hebreo es shahá y sharat es someterse, obedecer. Esto quiere decir servir. Y óigase bien a esta otra palabra que se desprende de la palabra shahá, que es shaharit. Shaharit es orar en la mañana. Shaharit, orar en la mañana. Entonces, tu adoración debe ir acompañada con oración. Y orar no es repetir. Y lo vamos a mirar cómo es que Dios a través de Jesucristo lo expuso allá en Mateo capítulo 15 versículos 7 al 9. Pero vamos a mirarlo en Reina Valera, por favor. Mateo capítulo 15 a partir del versículo 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros ¿quién? Isaías, ¿cierto? ¿Qué estaba hablando aquí Jesucristo? Lo que está allá en Isaías 29, capítulo 13. ¿Qué decía en el versículo 8 ahí de Mateo? Este pueblo de labios que me honra, mas su corazón, o sea, en pocas palabras, su mente, su led es simplemente algo que está enseñado, adiestrado por los hombres, dizque para que adorar. ¿Adorar a quién? Muchas veces se adora es lo que se ve. Pero Dios dice en su palabra que Él es espíritu y ahorita lo vamos a mirar más adelante. Entonces voy a seguir leyendo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas ¿qué? Mandamientos de hombre. Ahí es donde literalmente nosotros como seres humanos, si nosotros analizamos cómo Jesús está conectando el nuevo pacto con el antiguo pacto. Mateo con Isaías. Ahora, recordemos que lo que estábamos leyendo allá en Deuteronomio. Recordémoslo. ¿Qué estábamos mirando en Deuteronomio? Respeta al Señor tu Dios. Respeta. Y respetar es adorarlo, es inclinarme a Él, es postrarme solo ante Él, es rendirme solo a Él, es homenajearlo solo a Él. Escuchen, homenajearlo a Él es arrodillarme solo ante Él, es doblarme ante Él, o sea, postrarme, es bajar la cabeza, es ser humilde. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos tener el poder por medio de la adoración, porque es algo que impacta, que cuando uno adora, tiene poder para decirle a la enfermedad, te vas, es porque usted está obedeciendo. Mire, si nosotros miramos muy detalladamente, óigase bien, ¿por qué la humanidad está como está? Sabiendo que la palabra de Dios dice en Romanos que la misma creación gime a gritos, ¿para qué? Para que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Pero cómo se van a manifestar? Pues automáticamente con poder, con autoridad, con gobierno. ¿Pero por qué? Porque adoran a Dios, porque solo se inclinan ante Dios, porque solo lo homenajean a Él.
porque Él es el centro de todo. Sí, como seres humanos estamos para compartir una comida, un momento, un tiempo de familia, qué sé yo, pero que ya eso a usted le quite más tiempo que a pasar con la misma palabra de Dios. O sea, que usted se preocupe más voy a hacerlo directo, que usted se preocupe más por una reunión donde qué comprar, qué doy, si compro ponqué, si compro gaseosa, preocuparse más por eso que por ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, lo que tú quieras. Si hay que dar solamente sopa o aguapanela, doy aguapanela al Señor. ¿Qué quiere que dé? Si tú no cuentas con Él y te preocupa más las cosas de este mundo, tú estás idolatrando en vez de adorar. Ahora, miremos esta parte. Idolatrar. Esa viene de la palabra del griego eidolatría, que es dar tributo a algo físico y visible y compararlo con Dios. Tremendo. Muchas veces, y esto le pega a uno muy duro, llamémoslo así, a la iglesia tradicional romana, que mal llamado se le dice es que católicos. No, yo también soy católico. Usted que me ve es católico. Así usted se congregue en los pentecostales, con Eduardo Cañas, con Cash Luna, usted es católico. ¿Por qué? Porque somos la iglesia universal de Jesucristo. Una, universal, una. No somos varias, no, una iglesia. Entonces, cuando hablamos de la iglesia tradicional romana, siempre le damos palo a ellos que ellos son idólatras. ¿Por qué? Porque adoran al Papa. Perdón, ¿y usted porque solo depende del pastor? ¿Eso no es idolatría? ¿Por qué usted solo depende de una prédica y no es capaz de ir y leer la Biblia? Porque usted depende de que, ay, venga pastor o evangelista o misionero, ore por mí. ¿Acaso usted no tiene boca para que ore? ¿Eso no es idolatría? Ah, pero es que yo me congrego, pero es que yo ofrendo, pero es que yo danzo, yo canto, yo hago. Sí, pero dése de cuenta cómo es que estás adorando. Óigase bien, no saber adorar a Dios me lleva a la idolatría. Creyendo que estoy agradando a Dios, estoy deshonrándolo. Y muchas veces eso es lo que está sucediendo y por eso no hay poder, por eso no hay autoridad en las mismas comunidades, en las mismas congregaciones. Cualquier viento lo tumba, cualquier momento donde sencillamente hay un problema financiero o familiar, ya usted quiere botar la toalla, se le sale groserías, se le sale el patán, en pocas palabras se le sale el hombre viejo. Entonces, ¿qué poder, qué autoridad tienes? ¿Por qué? Porque no sabemos adorar a Dios. Y ahorita vamos a mirar esta parte. Entonces, quiero que miremos algo muy rápido que era lo que decía allá Éxodo capítulo 20, así para que usted lo anote, donde en Éxodo capítulo 20 Dios daba unas órdenes a través de Moisés, ¿cierto? Y era: no te harás imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo aquí en la tierra. O sea, tú no te vas a imaginar cómo va a ser esto, cómo va a ser allá, cómo es esto, no. Tú simplemente tienes que ir a la palabra y hacer la vida en usted. ¿Cuándo se hace vida en usted? Cuando usted la practica, cuando usted la obedece, cuando usted se compuje dentro de sí mismo. ¿Para qué? Para obedecerla. Que si falló, usted se arrepiente automáticamente delante de Él. Que a usted le duele decir mentiras, que a usted le duele hablar engaño o engañar a los demás. Pero muchas veces estamos acostumbrados a decir mentiras piadosas. Ay, es que era para que
era para salir de paso. Y recuerden que para Dios no hay pecado grande ni pecado chiquito. Todo es igual delante de Él. Y por eso vamos a mirar algo allá en Reina Valera con esta otra pregunta de esta noche, la tercera y última pregunta. Entonces, ¿cómo se adora a Dios? El domingo se hablaba esa parte. ¿Cómo se adora a Dios? Pero vamos a recordarlo. Juan capítulo 4, versículo 24. Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Téngalo bien grande. Dios, ¿qué es? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué dice? Es necesario que le adoren. Entonces aquí viene algo muy precioso, que es la culminación de esta noche. Espíritu y verdad. Entonces, ¿qué es espíritu? Juan 6:63 en Reina Valera. ¿Qué dice? Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Qué dice? Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? ¿Son qué? Espíritu. Óigase bien, las palabras que Jesucristo pronunció durante su ministerio aquí en la tierra son espíritu. ¿Y de dónde salieron esas palabras? ¿De dónde salieron esas palabras? Pues del antiguo pacto, porque él mismo decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y por eso es que muchas veces se malinterpreta que el antiguo pacto no, porque yo solamente me someto al nuevo pacto. No, la palabra es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, ¿qué es adorar al Padre en espíritu y en verdad? La primera parte, ¿qué es? La palabra de Dios. Y vamos a mirar la parte de verdad. Juan capítulo 14 versículo 6, que dice, Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aquí podemos ver algo, que Jesús muestra obediencia al Padre. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, nadie puede ir al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Jesús obedeció. Entonces unamos esas dos palabras, espíritu y verdad. Espíritu es la palabra y verdad es obediencia. Entonces, ¿cómo quedaría esa frase? La palabra obedecida. Eso es adorar. La palabra obedeciéndola. Eso es adorar. Adorar no es cantar, yo siempre lo he dicho. Adorar no es cantar, adorar no es cantar, que simplemente cantar es una expresión de mi adoración, pero no lo estoy adorando cuando yo coloco una canción de moda, cuando se me vienen sentimientos encontrados y me hace llorar porque escuché una canción de hace muchos años cuando conocí por primera vez una congregación. No, eso no es adorar. Adorar es cuando usted le dicen feo, ¿usted cómo responde? Gracias, Dios le bendice, muy amable, el Señor le guarde. Dice la misma palabra de Dios que vence el mal haciendo ¿qué? Y muchas veces para vencer el mal pedimos abogados. Oh, porque es que yo tengo que ganar este pleito. No. Si usted verdaderamente es un adorador, usted no busca quien te defienda. ¿Por qué? Porque usted ya sabe quién te defiende.
Usted ya sabe que en la misma palabra, a pesar de que le pasen, sucedan o esté viviendo momentos tormentosos en su vida o esté pasando por el valle de sombra y de muerte, si tú eres un adorador, tú estás en la palabra, obedeciéndola. ¿Y qué dice la palabra? Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, entonces ¿por qué es el miedo? Si usted dice que está adorando a Dios y está ahí en la palabra de Dios, a usted no le debe inquietar si sube, si baja, si cae, si no cae. ¿Por qué? Porque todas las cosas obran para bien. ¿A quién? A los que obedecen la palabra, los que aman a Dios, los que le adoran, los que ponen por encima de cualquier situación a Dios. Voy a salir, pongo a Dios. Voy a comer, pongo a Dios. Terminé de comer, gracias Señor. Me llegó la quincena, alabado sea Señor, porque no son mis fuerzas. Y entonces ahí es donde volvemos a mirar el principio. El no saber adorar a Dios me lleva a idolatrar. Entonces, tú puedes estar pasando por ese momento de idolatría y no te has dado de cuenta. Y piensas que estás adorando a Dios. Recuerde muy bien que a Dios solo se le adora en espíritu y en verdad, o sea, obedeciendo la palabra de Dios. Ahí lo miramos. Espíritu, que es la palabra, donde Jesús lo habló. Las palabras que José ha hablado son espíritu. Y verdad, cuando él dijo, nadie puede ir al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque yo soy el camino, la verdad. Entonces yo he mostrado, en pocas palabras estaba mostrando Jesús ahí en ese versículo de Juan 14:6. Yo he mostrado la obediencia a mi Padre. Y ustedes deben seguir esa obediencia, solo con la palabra. Por algo se compartió el texto de este domingo cuando Jesús fue llevado al desierto y el diablo lo tentó y le dijo, si me adoras, adóreme y le voy a entregar todos los reinos. ¿Y qué era lo que buscaba Satanás en ese momento? Era que Jesús quitara la mirada del Padre para mirar todos los reinos de este mundo. Cuando tú quitas la mirada de Dios, pierdes el objetivo por el cual estás en esta tierra. Y es lo que se ve a diario. Mucha gente ha perdido la visión de reino y se han metido la visión de mundo. ¿Cuál es? Quiero comprar más, quiero tener más, quiero esto, quiero lo otro. No, recuerde muy bien lo que decía allá Deuteronomio. Si tú respetas a Dios, o sea, tú lo adoras, si tú te inclinas, las cosas van a llegar. Tú vas a llegar a donde Dios ya lo había determinado, donde ya Dios lo había trazado. O sea, te va a meter a esa tierra prometida. Y muchas veces nosotros pensamos que tierra prometida es solamente allá cuando yo me muera y llegue al reino de Dios y me reciba allá Pedro, qué sé yo, los ángeles, bueno, no sé. No, usted tiene que vivir desde ya el reino de Dios aquí. Por eso dice la misma palabra, el reino de Dios ha llegado a vosotros cuando obedezco la palabra de Dios. Y termino. Por eso Jesús, óigase bien, dijo lo siguiente, que no todo el que dice Señor va a entrar. ¿Por qué? Porque no adora a Dios. Porque muchos hablan de Dios, pero no obedecen a Dios. Óigase bien, también Jesús dijo, muchos vendrán en mi nombre y van a decir que yo expulsé demonios, que yo sané. ¿Y él qué va a decir? No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque los dones son irrevocables, los dones no salvan.
es por los frutos. Y ahí es donde viene la última palabra, la última parte que Jesús dijo, que por sus frutos los conoceréis. Los frutos, bueno, el fruto ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso, dígame usted que está tomando apuntes allá, dígame si eso no lo enseña la palabra. Amor. ¿Qué es amor? Todo lo va a poder, todo lo tiene que sufrir, todo lo tiene que soportar, todo lo tiene que esperar. Ya con esa nomás usted tiene para que esta noche evalúe cómo está. ¿Está adorando a Dios? ¿Está adorando a Dios? Porque cuando usted adora a Dios, Él se glorifica, Él se manifiesta de una manera sobrenatural. Cuando usted adora a Dios, dice la palabra, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, no es cantarle una mejor canción, no es tener las mejores notas, es tener la palabra de Dios en plena obediencia en su vida. Entonces, familia, adorar, con esto termino, adorar no dependerá y no depende y nunca dependerá, primero que todo, de un lugar. No es un momento, adorar no es un momento. Porque muchas veces, ay, sí, yo voy el domingo, yo voy el miércoles, yo voy esto, yo voy al evento que se va a realizar ahorita el 7 de abril y allá voy a adorar a Dios. ¿Quién dijo que es un momento? Tampoco debe ser un tiempo. Ay, es que es el tiempo de adoración, ¿no? ¿Cuál? Es que vamos a adorar a Dios porque este es el momento. No, adorar a Dios es todo tiempo, en todo momento. Y sobre todo, adorar no son profesiones. Un ejemplo, que solo el pastor, que solo el evangelista, que solo los cantores. ¿Por qué? Porque es que ellos son los adoradores. ¿Quién dijo eso? Si nosotros fuimos diseñados para adorar, desde el niño hasta el viejo, y no es por profesión, que tiene que ser pastor, que tiene que ser maestro, que tiene que ser líder, no, toda la creación adora al Creador. Y por último, no es posiciones corporales o geográficas. Cuando hablo de posiciones corporales, estoy hablando que solo adoro a Dios cuando me arrodillo. Solo adoro a Dios cuando levanto las manos, cuando cierro los ojos, cuando me inclino. No. Sí, miramos de dónde viene esa palabra adorar, pero es que usted, más que hacer algo corporal, o sea, algo que muchas veces se puede notar, es que usted tiene que inclinar su mente. Es que usted tiene que postrar su corazón, decirle: Señor, ya no puedo más. Es rendirse ante Él, es homenajearlo solo a Él en todo tiempo. Es que usted se levantó y dice: linda está la mañana porque tú eres mi Dios. Ay, así esté lloviendo, cayendo truenos, rayos, centellas, esté temblando, gracias, Señor, porque tu presencia está estremecer esta tierra. Tú lo adoras. Ahora, arrodillarse, que es, llamémoslo así, como un sinónimo de doblegarse, vuelvo y lo repito, es ahí en lo que usted dice que sabe, pero que no debe saber, o que no sabe, mejor aún, se lo podría decir, que usted dice: no, es que yo adoro a Dios de esta manera. ¿Y qué tal si así no es? ¿Y qué tal donde Dios te quiera derribar esos argumentos y te dice: no, es así ahora? Ahí es donde usted tiene que estar dispuesto ¿a qué? A doblegarse, a decirle: listo, Señor, ahora lo voy a hacer así. Ahora, es bajar la cabeza, es humillarse, o sea, ser humilde. Y eso es manifestación del fruto del Espíritu, ¿cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, que esa es la parte del humilde. Y por último, cuando hablábamos de posiciones geográficas, cuando hablo de posiciones geográficas, esto va más que todo para las personas que siguen las tradiciones judaicas, que dicen que adorar a Dios es en dirección a Jerusalén. Entonces buscan una brújula y se ubican y ponen el lugar en dirección a Jerusalén y hacia allá empiezan: Señor, te adoro porque tú estás en Jerusalén. ¿Quién dijo que Dios está en un lugar específico? ¿Quién dijo que Dios está solamente allí o allá? No, Dios está en todo lugar, ¿no? Que Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente, porque Él es Dios. Entonces ya no es, vuelvo y repito, un lugar, un momento, un tiempo, una profesión u oficio, o posiciones corporales o geográficas. Entonces adorar a Dios es la palabra en acción, o sea, obedeciéndola. Vamos a orar en esta noche. Démosle gracias a nuestro Padre Celestial, porque Él inquieta que este año, el tiempo de la verdad, como se ha titulado este año, como se le ha dado la anotación para este año, es que si nosotros verdaderamente queremos ser libres del sistema, debemos empezar por obedecer la palabra de Dios. Es permanecer en ella, es no comer leche adulterada, sino leche pura. Y muchas veces en un principio quizás vas a ver insípido, no vamos a entender, no vamos a comprender, pero nos va a alimentar. Y dice que si nosotros permanecemos y confiamos y perseveramos, vamos a conocer grandes cosas y ocultas que solamente Él lo sabe, pero que se las revela a aquellos que quieren perseverar hasta el fin. Por eso yo le invito en esta noche a que usted haga conmigo esta sencilla oración, una oración de fe. Cuando hablo oración de fe, no estoy hablando de una oración escrita por hombres. Estoy hablando de una oración escritural. ¿Cuál es esa oración escritural? En el Salmo 127, que dice que si el Señor no edifica la casa, o sea, todo este cuerpo, va a ser en vano los que la edifican. Y si el Señor no guardare la ciudad, va a ser en vano, por más que tenga seguridad, va a ser en vano la guardia. Por eso, por lo demás, es que usted se levante bien temprano y vaya tarde a reposar y que coma un pan de dolores, sabiendo muy bien que Dios a su amado da el sueño. Y podemos proclamar sobre nuestros hijos diciendo: he aquí, herencia del Señor son los hijos, y cosa de gran estima es el fruto del vientre, como saetas en las manos del valiente, así van a ser esos hijos habidos en la juventud. Y no seremos avergonzados cuando hablemos con los enemigos en la puerta. ¿Cuáles son esos enemigos? No son personas, son esos pensamientos que nos dicen: este hijo no puede, este hijo es sinvergüenza, este hijo es drogadicto. No. ¿Por qué? Porque si usted tiene la palabra de Dios y la está viviendo y la está obedeciendo, o sea, está adorando a Dios, Dios hace que ese hijo se incline a adorar también a Dios. Por eso, familia,
También doy gracias a Dios por cada centavo, cada moneda, cada peso, cada billete que de corazón usted ha depositado esa confianza en este ministerio Camino de Vida Plena, haciéndose partícipe de todos los eventos que se realizan o se van a realizar por medio de esa moneda, por medio de ese billete que usted voluntariamente da, está haciéndose partícipe del ministerio, bien sea cuando vamos a las cárceles, cuando se va a Ibagué, a Neiva y a todos los lugares a llevar la palabra. Usted está haciéndose partícipe directamente de todo eso que nos involucra como comunidad, y no solamente de las cosas ministeriales, sino también de las locativas que debemos hacer. Usted hace parte de todo lo que se mueve aquí, de un arriendo, en fin, de todo lo que, las obligaciones que se deben llevar mes a mes. Por eso doy gracias a Dios por su vida, por su integridad, pero sobre todo porque Dios a ti te ha puesto y te ha inclinado el corazón para que le adores. Es un tiempo precioso donde conoceremos la verdad, nos hace libres, nos saca del sistema religioso para conocerle y poder entender y caminar con él. En paz nos acostamos y asimismo vamos a descansar, porque solo en el Señor estamos confiados, estamos seguros. Por eso dice la misma palabra allí en el Salmo, dice: me acosté, dormí y luego desperté. ¿Pero por qué? Porque el Señor me daba su confianza. Esa es la seguridad que tenemos en Él, y sobre todo que en Él no tenemos por qué afanarnos si mañana nos levantamos o no nos levantamos. En Él sabemos que podemos lograr solamente lo que Él ya determinó. Si era hasta hoy, bueno, alabado sea el Señor. Si es mañana o si es cuando Él nos llame a su presencia. Pero nunca nos debe llenar de miedo, de pavor, el día que nos llame a su presencia. Al contrario, como dijo el apóstol Pablo, gozoso estaré para cuando me llame a su presencia. Que el Señor Jesucristo nos siga fortaleciendo, afirmando y estableciendo en su palabra. Bendiciones y muy buenas noches. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.